¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre git revert. Git revert es un comando de git que sirve para revertir cambios en git, ¿ok? Imaginemos que estamos trabajando en una tarea que se nos asignó cambiar de color el fondo de un sitio, por ejemplo. El color del sitio es blanco y queremos cambiarlo a color azul. Ok, nosotros hacemos ese cambio, generamos el commit, perfecto. Entonces, por algún motivo pasó un día, un mes, un año y nos dijeron que necesitábamos volver hacia atrás ese cambio que habíamos hecho porque quedaba mejor de color blanco. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en ese caso es, en lugar de ir al código a cambiar nuevamente el color del fondo, simplemente lo que haríamos es tomamos ese commit que ya habíamos hecho con el cambio y utilizamos este comando para revertir ese commit. Ahora vamos a hacer unos ejemplos igualmente para ver un poco más en detalle esto, así que quédate y nada, espero que te guste. Bueno, ahora vamos a empezar con el primero de los ejemplos. Para esto voy a crear una carpeta que se llame revert utilizando el comando mkdir. Ahora lo que voy a hacer es me voy a mover dentro de la carpeta revert con el comando cd y voy a dar un git init para inicializar nuestro repositorio. Ok, voy a limpiar la terminal con el comando clear. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un archivo nuevo. Para esto lo que voy a hacer es voy a utilizar el comando v. Como parámetro le voy a pasar el nombre del archivo que quiero crear. readme.md. Ahora toco la letra I. Y cuando entro en modo insert de v, lo que voy a hacer es voy a escribir inicialización del repositorio. Toco escape, wq para escribir y salir. Bien, ahora lo que tengo que hacer es tengo que confirmar este archivo. Esto lo voy a hacer con el comando git add ampersand git commit -m y la descripción del commit, que va a ser inicialización del repositorio. Bien, para los que no vieron los otros videos, lo que estoy haciendo acá, con este carácter que es el ampersand, lo que estoy haciendo es le estoy diciendo ejecutame primero este comando y luego este otro que está acá. Ok. Ahora le doy enter y si hago un git log, vemos que nuestro commit está acá. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro archivo que va a ser el que después vamos a revertir. Esto lo voy a hacer con el comando gitbotón.txt. Y ahora voy a tocar la letra I para escribir nuevo botón. Toco escape, WQ. Bien. Ahora si hago un ls, vemos que ya se creó nuestro archivo, pero todavía no está confirmado, todavía no lo comiteamos. Esto lo voy a hacer git add. Y en vez de ponerle como descripción inicialización del repositorio, lo que voy a hacer es voy a escribir nuevo botón. Bien, ya lo agregamos. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer el revert? Bueno, primero que nada voy al git log para saber cuál es el ID de mi commit, que fue este commit que agregamos acá. Ahora lo que necesitamos es copiarnos este hash que tiene acá, que es el identificador. Y lo que hago es un git revert y le paso como parámetro el hash. Bien, ahora le doy enter. ¿Y acá qué pasa? El revert lo que hace no es que nos borra directamente este commit del histórico, sino lo que hace es va a generar otro commit salvando que nosotros hicimos un revert de ese commit. O sea, nos va a guardar un estado diciéndonos, mira, nosotros revertimos esto en tal momento. ¿Por qué hace esto? Bueno, primero que nada es que al tener un histórico donde sabemos que hicimos un revert, lo que podríamos hacer es deshacer ese revert que habíamos hecho. Entonces, Git nos da estas herramientas para trabajar. Ahora, lo que vemos acá en este modo interactivo que nos abrió Git después de utilizar el comando git revert es que nos está diciendo que va a revertir el nuevo botón, que esta es la descripción del commit anterior, el ID del commit que estamos revirtiendo. Esto dice, este revierte el commit con tal ID. ¿Ok? Y acá nos muestra que en la rama principal lo que va a pasar es que va a confirmar que va a borrar el botón .txt. ¿Ok? Entonces toco escape wq para escribir y salir. Y ahora si hago un git log, lo que vemos es que hizo el revert. ¿Ok? Ahora, lo que les comentaba antes, si yo me copio este hash de este commit acá y lo que hago es un revert, primero vamos a ver que realmente no lo tenemos dentro de nuestro directorio. Vemos que el archivo no está más. Ahora sí vamos a hacer el revert. No necesito el hash.
Y ahora vemos que lo que está pasando es que esto va a revertir el revert del botón. Y acá nos dice cuál, de nuevo, cuál es el ID del commit y nos dice que se agregó el archivo botón.txt. ¿Ok? Toco escape, .wq. Y ahora si hago un ls para ver nuevamente qué hay dentro de nuestro directorio, vemos que nos dice que está el botón txt nuevamente. Bien, esta es una manera utilizando ese hash. Pero también podríamos hacer un git log one line. Y acá vemos la versión corta de los identificadores de cada commit. Entonces podríamos usar tranquilamente este también. Si yo hago un git revert con ese hash corto, vemos que también va a pasar lo mismo. ¿Ok? Entonces toco dos puntos WQ para escribir y salir. Y acá vemos que nos hizo nuevamente el revert del revert del revert. Bien, perfecto. También otro punto es que podríamos usar más de un commit, más de un hash. Por ejemplo, si yo quisiera revertir estos dos que están acá y este de acá, o este otro, no importa, hago un git revert y le paso como parámetro, le digo primero deshaceme este y luego revertime este otro. Entonces ahora ¿qué pasa? Git nos va a abrir de nuevo el modo interactivo, vamos a escribir y salir. Y ahora nos va a abrir el modo interactivo del segundo commit que le pasamos por parámetro. Hago lo mismo, dos puntos, escribir y salir. Entonces, cuando nosotros le pasamos más de un commit por parámetro, él no va a juntar todos los reverts. O sea, no nos va a hacer un único commit para dos reverts, sino que va a ir uno a uno. Esto también es la importancia de tener en cuenta que cuando trabajamos con Git, generalmente, no digo en todos lados, en algunos lugares puede ser diferente, pero en la gran mayoría de las empresas donde trabajé, siempre los commits van a ser pequeños. ¿Por qué? Porque tal vez subimos un cambio y después necesitamos revertirlo. En lugar de ir al código, a hacer ese cambio manualmente y generar otro commit, lo que vamos a hacer simplemente es un revert de ese cambio. Ejemplo, cambiamos el color de una página que era de color blanco y la cambiamos a color rojo. Entonces nosotros para eso habíamos generado un commit diciendo fit, se cambió el color del fondo a color rojo. Entonces después si nos piden porque cambiaron las reglas de negocio y quieren volver al color blanco, no necesitamos ir al código nuevamente a cambiar esto, sino que simplemente revertimos ese commit y listo, problema resuelto. Entonces es importante tener esas cosas en cuenta cuando trabajamos con Git. ¿Ok? Así que esta es una manera. Ahora después vamos a ver otra manera más que tenemos para trabajar con revert. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando el head. Primero que nada tenemos que saber qué es el head o dónde está nuestro head, mejor dicho. ¿Ok? El head es un puntero o referencia al commit más reciente que tenemos en la branch donde estamos trabajando. En este caso vemos que el head está apuntando a D8, C1, E36, que sería el último commit. Ahora voy a generar un commit nuevo solamente para que se entienda esto. Voy a hacer un b.txt. Voy a agregar un texto nuevo acá. Y voy a hacer un git add. Voy a borrar esto y le voy a poner commit 7. Commit 7. Perfecto. Ahora si hago un git log nuevamente, vemos que ya no es más el commit 6. Ahora es este commit que está acá, el que acabamos de crear. Entonces, eso es el head básicamente. Es un puntero a eso. Por ahí para no tener que memorizarnos este hash que tenemos acá, simplemente diciendo el head, ya sabemos que es el último commit. Ok. Bien. Ahora, yo podría usar esto en el revert. Podría decirle git revert head simplemente y listo. Esto nos va a revertir este último commit, pues una referencia. Ok. Ahora toco escape WQ. Bien, ya revertí el último commit que habíamos creado. Bien, ahora también podríamos eliminar un rango de commits utilizando el mismo head. Por ejemplo, si hago un git revert, hago un head, ups, hago un head hasta head con los dos puntos, le estoy indicando que quiero que sea un rango. Esto lo que va a hacer es me va a revertir los últimos dos commits. Por ejemplo, si yo hago esto, lo que va a pasar es me va a revertir
los últimos dos commits con este parámetro que le estamos pasando. O sea, head, el tilde, el 2, que sería la posición desde donde queremos revertir, los dos puntos indicándole que queremos que sea en ese rango, hasta el head. O sea, revertime desde la posición número 3 sería, porque esto empieza a contar del 0, hasta el head. ¿Ok? Entonces él va a agarrar esos dos commits, el que hay en esa diferencia, en ese rango, y los va a revertir. ¿Ok? Esto también sirve o se puede utilizar con los commits. Por ejemplo, podría ser exactamente lo mismo. Podría decirle git revert head, dos puntos, y este comando acá. Y esto sirve también de la misma manera. ¿Ok? Estos dos puntitos que están acá indican el rango. ¿Ok? En este caso que hice un B67 hasta el 50. Está. Perfecto. Entonces con eso podemos revertir más de un commit a la vez con ese rango. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado y en el próximo video vamos con más cositas de Git.